La Ley de Telecomunicaciones de Bolivia tiene su origen en 1995, en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. En la ley se establecen las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones que comprenden la transmisión, emisión, recepción a través de una red pública o privada. En estas incluyen señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, aplicaciones que faciliten los mismos, ya sea por cable o línea física, radioelectricidad, medios ópticos o de otros sistemas electromagnéticos de cualquier índole o especie. Todas ellas se encuentran sometidas a la Ley de Telecomunicaciones anteriormente mencionada. De igual manera se encuentran las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras que realicen dichas actividades originadas o terminadas en el territorio bolivariano. La historia de esta ley empieza en 1985, cuando Bolivia decidió iniciar un proceso de liberación de su economía mediante las llamadas reformas de primera generación. Con la Ley de Capitalización, la Ley de Sistema de Regulación Sectorial y en particular la Ley de Telecomunicaciones, el Estado transfirió la administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, al sector privado, mediante un proceso de capitalización y se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación fue aprobada el 8 de agosto del 2011. Se dio en el mandato del expresidente Evo Morales Ayma. Ese año para Bolivia se caracterizó por ser uno de los años más conflictivos de la gestión del expresidente Morales. Entre estos conflictos están el gasolinazo, el conflicto de las defensas del TINIS y los conflictos sectoriales. Estos conflictos se dan por las demandas insatisfechas de los distintos sectores sociales y por los límites de las políticas estatales de redistribución de las rentas nacionales. El primer gran conflicto se registró los últimos días de diciembre del 2010 hasta los primeros días de enero del 2011. El gasolinazo incrementaba los precios de los combustibles. El segundo conflicto de mayor impacto para el gobierno fue el protagonizado por los indígenas de las tierras del sector de oriente boliviano, que demandaban la no construcción de la carretera tramo 2 de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos. La Ley General de Telecomunicaciones busca cumplir con varios objetivos: garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, asegurar el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, respaldar el desarrollo de redes de telecomunicación y tecnologías de la información y comunicación, precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico y la instalación adecuada de infraestructuras, promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Podemos ver que esta legislación no solo se encarga de regular medios y sus contenidos, sino que además reglamenta servicios y tecnologías como la telefonía y el Internet. La ley tiene dos puntos polémicos que pueden ser vistos como presiones contra la libertad de expresión. El primero surge en la división de frecuencias. Los grupos opositores al gobierno rechazan este punto, pues le resta un espacio importante a los medios privados, mientras que los medios estatales abarcan el mismo espacio dentro del espectro. El segundo es el artículo 111. En casos de peligro para la seguridad del Estado, se pone a disposición todos los servicios y tecnologías de telecomunicación. Se teme que el gobierno utilice este apartado con fines de persecución política e intervenga en conversaciones privadas. En cuanto a las reformas que la Ley de Comunicación de Bolivia tuvo, cabe destacar que desde 1985, año en que Bolivia retomó la vida democrática, algo que caracterizó al país fue el respeto que las diferentes gestiones gubernamentales tuvieron por la libertad de prensa. Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, las licencias que se otorgaron en años anteriores a radios y canales de televisión propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales. Como parte de la llamada Revolución Democrática y Cultural, el gobierno de Evo Morales fortaleció a los medios estatales y fundó unos nuevos. Esto así para avanzar en la difusión de las reformas políticas, sociales y económicas. En el gobierno de Mas impulsó una ley
que puede remover las estructuras de la prensa nacional y así evitar los excesos que se cometen en algunos medios de comunicación. Este proyecto busca aprobar una ley de medios de comunicación que incluya un reglamento de funcionamiento para los canales de televisión, un Consejo Nacional de Ética y un observatorio de medios. Los bolivianos podrán continuar gozando de la libertad de prensa siempre y cuando las tensiones no se agraven y siempre y cuando el gobierno permita informar sobre las actuaciones públicas y éstas sean acertadas o equivocadas. Para el año 2011, la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia, conocida también como ASBORA, tachaba de inconstitucional y violatoria de las libertades de expresión y prensa el proyecto de ley de lo que hoy sería la Ley General de Telecomunicaciones, que el partido del expresidente Evo Morales impulsaba en el Congreso en ese entonces. El presidente de ASBORA en aquel momento había explicado que en la actualidad más del 90% de las radios en Bolivia, que representan alrededor de unas 680, estarían siendo de propiedad privada, y que con la nueva ley estarían obligados a cambiar, violando todo principio democrático de pluralismo informativo. La ley establece que del 100% del espectro electromagnético, solo el 33% estará en manos comerciales privadas, el 33% en manos del Estado, el 17% en manos de organizaciones campesinas y el 17% en manos comunitarias. Es así como una de las grandes preocupaciones que tenían los profesionales de la comunicación era que realmente el Estado controlaría más del 33% de las radiodifusoras, pues las emisoras campesinas y las radios comunitarias dependen en la actualidad del gobierno de turno ante los pocos recursos que disponen. La norma también obligaba a radios y canales a transmitir de manera gratuita 2 veces al año los discursos del ya expresidente Morales, por lo que los críticos de la norma acusaban a dicho gobierno de pretender crear un monopolio comunicacional, no solo en las frecuencias, sino también en los contenidos.